Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por www.uniminutoradio.com.co por el dial 1430 AM los días lunes y viernes a las 4 de la tarde y también por el canal de YouTube de Uniminuto Sede Principal. Hoy estamos realizando nuestro último programa de este año, un año con muchas bendiciones a pesar de lo difícil que fue este año para tantísimas personas, pero logramos estarlo acompañando semanalmente y que yo quiero agradecer a todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales que siempre nos están acompañando, que siempre están reportando su sintonía, que comentan los videos, que escuchan el programa, que entran y ven los podcasts y los escuchan, porque siempre han estado muy fieles a Generación Empresa y han hecho crecer muchísimo, muchísimo este programa. Hoy en este programa de cierre de este año tenemos unos invitados muy, muy especiales, como siempre, para todos ustedes, para la comunidad académica de Uniminuto, profesores, estudiantes y personas ajenas también a Uniminuto. Hoy tenemos unos profesores de alto perfil, de alto tumbeque, que nos han querido acompañar, que forman parte también de un grupo de interfacultades de geopolítica, del área de Facultad de Ciencias Empresariales y del área de comunicación, de geopolítica y comunicación, del cual también tengo la fortuna de formar parte. Entonces hoy tengo invitados a compañeros también de ese proyecto académico que estamos trabajando interfacultades. Quiero darle la bienvenida inicialmente al profe Iván Pérez, que nos acompaña desde Chile. Profe Iván, bienvenido a Generación Empresa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los colegas que también me han invitado y que están aquí presentes. Y bueno, aquí estaremos en este momento para conversar sobre geopolítica y comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. El profe Erich es doctor en Economía Política del Desarrollo, está en la Universidad Católica Silva Enrique de Chile. También tenemos al profesor Giovanni Enrique Araque. Profe Giovanni, bienvenido a Generación Empresa. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Josman y Iván. Agradeciéndoles también la invitación y vamos a estar un rato conversando sobre pues, unos temas que ojalá le interesen a la audiencia. Muchas gracias. Bienvenido, profe Giovanni. Gracias por aceptar la invitación. El profe es docente investigador de la Fundación Universitaria Compensar y también forma parte de nuestro proyecto académico. Y ya un amigo de esta mesa de trabajo, porque ya ha tenido la oportunidad de participar en Generación Empresa, el profe Josman Barbosa. Bienvenido, profe Josman. Usted además que es el director de este proyecto del cual he hecho mención. Profesor César, muchas gracias. Un saludo a los compañeros que también son integrantes del grupo de geocomunicación, geopolítica, geocultura y comunicación. Un saludo especial a todos y a todas las que nos oyen en este programa tan concurrido y hasta donde sea tan exitoso de parte de suya y de su gestión, el profesor César. Entonces, qué bueno estar acá otra vez en el marco de este proyecto en el que, como usted bien lo dice, integra a las facultades de Ciencias Empresariales y de Comunicación de la universidad, algo que es, aunque parezca que no, un hito, que dos facultades se unan y converjan en un proyecto además tan importante como es pensarse la región, el mundo y la nación. Claro que sí, profe Josman, y con un valor agregado supremamente importante, y lo prueba este segundo programa que hacemos con el grupo, y es la participación de profesores de otros países y otras universidades, lo cual hace que el proyecto sea realmente demasiado valioso e importante. Profe Josman, ustedes nos propusieron hoy hablar de geopolítica, comunicación y movimientos sociales. ¿Por qué consideraron importante ese tema, traerlo a la mesa de trabajo de este programa de radio? Bueno, César, pues nosotros, y pues tú lo sabes, trabajando con nosotros asiduamente en el proyecto, nos pensamos no solamente elementos económicos, no solamente militares, ni comunicacionales, sino que también sabemos que hay gente de carne y hueso, como la gente que nos está escuchando y nos está viendo, y a veces no nos damos cuenta que hay hilos que se mueven en torno a las gestiones de los pueblos en sus territorios. La gente que está ahí, acá nomás cerca, el humedal Tibabuyes tiene problemas porque le han tirado concreto, han quitado árboles, y esto nos habla también de cómo las comunidades y los movimientos se movilizan en torno a proyectos de infraestructura, que tienen una visión cuando se vuelve más grande, una visión también geopolítica.
La geopolítica no es solamente una palabreja para ver por allá solamente lo internacional, tiene que ver con el territorio. Nosotros vivimos elementos geopolíticos importantes y eso es bueno que la audiencia lo entienda. Entonces, solamente como para contextualizar un poquito esto en el marco general global, América Latina en el 2006 vivió el Foro Social Mundial y precisamente será un año después de que las presidencias de Venezuela y Argentina logran hacer el dique a la Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que quería hacer un proyecto general de Estados Unidos, la presidencia de Bush, con los otros países de América Latina. Y luego entonces los movimientos sociales y algunos gobiernos de tipo progresista se suman, digamos, a esta contención. Hoy estamos brevemente también en otro punto, ¿no? Y tenemos unos elementos muy claves para entender lo que es geopolítica y movimientos sociales. Y es la expansión de la frontera. Si lo damos cuenta, la frontera de explotación en Brasil está avanzando sobre la Amazonía y ahí es ganadería extensiva e intensiva, también cultivos de soya, y eso está metiéndose en los territorios, ¿sí? La destrucción de los ecosistemas adyacentes. Por ejemplo, si vemos en Bolivia con todo lo que queremos a Evo Morales y estamos contentos del regreso con Luis Arce, también los proyectos sobre el litio generan un trauma en los ecosistemas adyacentes. Y estamos hablando de ecosistemas y ahí también hay gente. Y finalmente, estamos también en un punto donde las poblaciones se mueven en el mundo y las migraciones tienen un problema y es gente moviéndose. ¿Por qué? Porque hay hambre, porque se corren las reservas de agua como en África, porque la guerra trae la movilidad y esto aunque no tiene no es gente que se esté moviendo con un discurso político ni nada de esto, se mueve con necesidad y hace colapsar puntos geoestratégicos importantes, como lo es Turquía, que retiene migrantes de las guerras de Siria, de África y Medio Oriente, como es Gibraltar, con otros migrantes también por necesidad, y como lo es en Grecia. Y aquí en América Latina, pues todo esto, ¿no? Que genera los movimientos que estamos viendo a nivel, digamos, local, ¿no? Lo que pasa en Perú, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Ecuador, en Guatemala. Entonces, digamos, hay muchos elementos y ahí hay movimientos. Lo importante es que nuestra audiencia, que tu audiencia comprenda y haga clic con que los movimientos sociales están presentes como una reacción frente a unos ataques frente a su territorio o de sus bienestares, como son la salud, la educación, el empleo, los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, todo esto nos obliga a pensar en un término global, que no pensemos que es un problema de Colombia o de Chile, sino que es un problema con intereses dimensionales y que afecta, ¿no? Entonces, esto sería como lo geopolítico de los movimientos sociales. Me extendí un poquito, qué pena, para que lográramos como tener la visión global, apreciado César. No, excelente, excelente la introducción, Josman, además para que nuestros oyentes también se contextualicen en el tema que estamos tratando. Profe Iván, hablar de movimientos sociales es hablar como de una forma de expresión oral de manifestaciones de los pueblos ante muchas injusticias sociales. ¿Cuál es su visión sobre este tema, profe Iván? ¿Cuál es la realidad de Latinoamérica? Porque en este momento sí hay un común despertar de esos movimientos sociales en todos nuestros países. Bueno, primero habría que definir o aclarar que movimientos sociales siempre han existido en América Latina. Siempre ha habido en América en términos generales, en la medida de que se han ido desarrollando procesos políticos desde la conquista o incluso desde el siglo XIX hacia esta fecha, siempre han existido movimientos sociales. Lo que ocurre es que primero la categoría de movimiento social surge desde Estados Unidos, un poco para responder a estas movilizaciones que tenían que ver con los derechos civiles en Estados Unidos y que persigue en su propia definición de movimiento social la separación del sujeto político del sujeto ciudadano. Separa la idea de que en América en general siempre han habido este tipo de expresiones de gente en las calles, de tal modo de que este movimiento obrero, el movimiento popular, el movimiento
que está luchando por sus reivindicaciones y sus derechos en la calle, para poder despolitizarlo y separarlo de la intención política, hago énfasis en eso, es que pasa si el movimiento se constituye la categoría de movimiento social. Ahora bien, nosotros podríamos desarrollar el movimiento estudiantil del 69, del 68 en México, el movimiento del triunfo de Allende en los años 70 en Chile, los movimientos guerrilleros después del año 59, o sea, un sinfín de movimientos sociales que siempre estuvieron presentes en América Latina, específicamente durante todo nuestro siglo XX, pero que a partir de la conformación o de la instauración de un modelo económico neoliberal que agudiza las formas de explotación y de concentración de la riqueza en pocas manos, es que, producto de ese proceso histórico, empiezan a aparecer estos movimientos sociales, producto o asociado a los problemas de la crisis económica. El movimiento social donde sale Menem de la Rúa en el año 2000 en Argentina, como que inaugura el siglo XXI, el movimiento zapatista del 94, en general existen estos movimientos sociales que obedecen a momentos históricos, ya sea los 500 años de la conquista de América, ya sea la instauración del modelo neoliberal, el agotamiento del modelo neoliberal. Entonces, en la medida de que las condiciones económicas, políticas y sociales se han ido agudizando, eso ha provocado que el sujeto, hombre o mujer, salga a expresar su necesidad de reivindicaciones de derechos. Ahora, producto de esta forma de pensar lo social separado de lo político, que tiene por intención despolitizar a los sujetos, es que se empieza a hablar de movimientos de género o movimientos feministas, de movimiento indígena, de movimientos piqueteros, de campesinos, de estudiantes. Entonces, esa despolitización también tiene que ver con la función de la atomización y la posibilidad de pensar los movimientos sociales de forma fragmentada. Solo concluyo diciendo que siempre han existido estos movimientos sociales, se han expresado en una olla hirviendo en esta América Latina, en esta América nuestra, y que lo único que ha sido diferente es que, producto precisamente de los medios de comunicación y sobre todo de los medios de comunicación alternativos, ha sido posible seguir la marcha, la minga colombiana, por ejemplo, o el paro campesino en Colombia se sigue con la misma atención que se ha seguido el movimiento de los piqueteros en Argentina o el tema de las barriadas en Brasil, ¿no? Quiero decir que ahora tiene mayor difusión producto de estos medios de comunicación alternativos, pero insisto, y con esto termino, siempre han existido estos movimientos sociales, siempre están en la palestra de la agenda latinoamericana, solo que hoy tienen este principal foco de atención, ¿eh? Eso es lo que yo podría señalar. Muchas gracias, profe Iván. Y interesante, dentro de todo lo que nos comenta usted, me trae a la mente dos cosas. Una, que hace un par de semanas, lo sabemos todos los que estamos en esta mesa de trabajo, desclasificaron los archivos secretos de Estados Unidos de la CIA sobre el tema Salvador Allende, en donde hicieron público todo lo que ya sabíamos. Es decir, para nadie era un secreto que evidentemente Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado y de esa desestabilización de un gobierno elegido democráticamente por los chilenos, que probablemente no se habría abierto al público si no existían las redes sociales y que hacen más visible todas esas cosas, ¿no? Y el tema de la visibilización a través de las redes sociales. Hoy en día con los celulares, con las cámaras, por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, todos podemos subir situaciones que están dando en todos nuestros países y hacerlas públicas a nivel latinoamericano y visibles para todo el mundo. Profe Giovanni, sé que esto está que se habla. Usted es un maestro y estudioso en el tema aquí de los movimientos sociales con respecto a la lengua y demás. ¿Qué nos quiere ir compartiendo, profe? Está sin micrófono. Gracias, César. Bueno, primero quería hacer como una mención sobre algo que no es muy conocido, con un maestro que compartimos con Josman, con el profesor Luis Emiro Valencia. Se planeó en lo que hoy es la Casa Museo de Jorge Eliezer Gaitán, el Museo de Luchas Populares. Entonces, digamos que eso fue diseñado por Salmona y estaba la lucha por la tierra, la lucha por la educación, la lucha por la salud, etc. Ese fue un proyecto muy importante que finalmente, digamos, no se consolidó y sabemos que está en ruinas, que lo único que sigue en pie pues es la Casa Gaitán, pero era, digamos, un museo muy importante porque era precisamente la memoria de todos estos movimientos estudiantiles que han existido, digamos, a lo largo de la historia. Esa pequeña
mención. Sí, hay un elemento en lo que Iván nos cuenta que me hace recordar precisamente uno de los teóricos importantes que tenemos en el país para pensar los movimientos sociales y obreros, y es Mauricio Archila, que habla sobre la pluralidad precisamente de esa base que constituyen los movimientos sociales. Y me hace recordar también un textico, creo que es de José Joaquín Brunner, por allá de los inicios de los 90, que decía: el movimiento estudiantil ha muerto, nacen los movimientos estudiantiles, para dar cuenta, digamos, precisamente de esa pluralidad en donde las reivindicaciones, digamos, que ya no estaban ligadas únicamente a lo político, por decirlo, a lo partidista, a unas reivindicaciones, digamos, y empiezan a aparecer otras relacionadas con el medio ambiente, el género, etcétera, ¿cierto? Digamos que ese es como un punto ahí de inflexión muy importante. Digamos, efectivamente, los conflictos hacen que emerjan movimientos sociales, y en el caso de la lengua, pues no es como la excepción. Ya iremos como profundizando alrededor de ese tema, ¿no? Digamos que los movimientos sociales, hay unos que surgen alrededor de esas reivindicaciones de la lengua, o otros que las suman, ¿no? Digamos que todos recordamos, por ejemplo, Franco, cómo se refería al vasco, ¿no? Decía, esa lengua de perros, decía, ¿no? Y estaba prohibida en las escuelas, etcétera, ¿no? Digamos que uno podría hacer un mapa geopolítico sobre esas tensiones que hay entre, digamos, que las lenguas nacionales, las lenguas nativas y otras lenguas, digamos, que pueden ser subordinadas. Digamos que para entrar quisiera decir eso. Qué interesante, profe Giovanni. Y esa afirmación que usted hace, ¿podría explicar por qué, por ejemplo, nuestros gobiernos latinoamericanos logran como tan fácilmente estigmatizar la protesta social, colocándole calificativos de vandalismo, de destructores, de que van a acabar con los países, con el capital privado? Es decir, es un manejo del lenguaje que busca hacerle perder credibilidad a la protesta social y hacerle generar miedo a la gente. Para los tres, ¿qué opinan, profe Iván? Bueno, es que eh, al mismo tiempo que aparecen los movimientos sociales, llamémoslo como movimiento social, cuando se están peleando por reivindicaciones de carácter salarial, laboral, político, de mayor amplitud de las formas de la democracia, esos movimientos políticos, esos movimientos sociales que se van constituyendo, quiero recordar el movimiento por el sufragio de las mujeres, ¿no? El derecho a votar de las mujeres, es parte de un movimiento que hoy nosotros podríamos llamar social, pero que antes se denominaba un movimiento político en la medida de que abría los canales de la participación democrática de este sector. Por lo tanto, al mismo tiempo que aparecen las luchas sociales, al mismo tiempo que aparecen las reivindicaciones populares, aparece un discurso desde el poder, obviamente, y desde los sectores cercanos al poder, que se va estigmatizando. Claro que después de la revolución después de la revolución del 59, todos estos son movimientos castristas, ¿no? Antes de la revolución del 59, todo esto era un movimiento de carácter del comunismo internacional, y bajo ese, así votaron a Jacobo Arbenz, ¿no? En Guatemala, bajo la idea de que era un movimiento comunista. Por lo tanto, siempre ha existido la estigmatización de la forma en que se ha planteado los movimientos, las luchas de los movimientos sociales. Hoy por hoy, frente al concepto del orden, frente al concepto de la estabilidad que el sujeto necesita, producto de un modelo económico que te genera inestabilidad y precariedad, es claramente que juegan con el concepto de la seguridad, con el concepto de la estabilidad, con el concepto del orden, con el concepto de la propiedad, ¿no? O sea, todos los discursos que aparecen desde el orden de la dominación, y lo estoy diciendo a partir del propio caso chileno, con el movimiento del 18 de octubre, donde te dicen, estoy de acuerdo con tus reivindicaciones, vivimos en un país injusto, pero no se vale quemar un paradero, ¿no? O no se vale quemar un transporte público. Entonces juegan con esta dicotomía de que la lucha puede ser correcta, pero todo aquello que sea violencia, todo aquello que presione la estabilidad del sistema del régimen político, es estigmatizado. Por lo tanto, lo mismo ocurre con el tema de la identidad, ¿no? Más allá de los chauvinismos patrios, el concepto del pueblo mapuche y de cómo es que hacen una diferencia en términos de que es legítimo protestar, pero no es legítimo generar violencia o caos, ¿no? Y en esa dicotomía, lo que hace obviamente es
poner en confrontación a los propios actores sociales, en donde para algunos movimientos, algunas formas de movimiento social son permitidos y otros movimientos son esencialmente deslegitimados o estigmatizados, ¿no? Claro, antes de darle la palabra al profe Josman, hoy en día parece muy fácil ganar elecciones para los dueños del poder. Es simplemente decir que el candidato opositor es castrochavista y nos va a volver Venezuela. Y tan es fácil así que parece increíble que el país más capitalista del mundo haya utilizado el mismo discurso. O sea, el señor Trump, verlo en sus propagandas de televisión diciendo que el señor Biden era castrochavista y que no se iba a volver Venezuela y que era amigo de Petro y que Petro había sido un guerrillero en Colombia. Eso parece increíble verlo uno en la televisión de Estados Unidos. Increíble. Es decir, parece hoy en día muy fácil a través del lenguaje deslegitimar lo que es diferente. Profe Josman. Claro, César y compañeros, mire, ahí tocan unos puntos súper importantes para la audiencia que nos acompaña y ese comprender y en aras de un programa tan importante como el suyo que habla de generación empresa y generando empresa, ver el poder de las empresas que generan tendencia, ¿no? Ahí está Cambridge Analytica, ahí está todo lo que es la infraestructura comunicacional. Usted dijo algo súper importante. O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en el momento en el que pasa esto en la Casa de la Moneda en Chile con Allende, de medios de comunicación ahora con los celulares y la gente transmitiendo en tiempo real, ¿no? Entonces, esto nos pone frente a una reflexión importante y es que eh, ya no es solamente los movimientos sociales que tienen un acumulado, ya con toda la semblanza que nos hace Iván en su intervención, sino que es que el movimiento tiene que estar atento a varias cosas, no es solamente movimiento versus Estado, sino movimiento versus empresas Estado, Estado versus movimientos y empresas, empresas versus movimientos y Estado. O sea, es un triángulo más complejo porque si la empresa quiere denostar del Estado, pues entonces también utiliza toda la infraestructura de empresas que son especialistas en generar tendencias. Y ahora el panorama es más complejo por eso, ¿no? Creo que antes precisamente por esa semblanza de guerra fría, gringos contra rusos, se tenía un bando y ya estábamos en los bandos. Ahora es más complejo, ahora los rusos no son comunistas, el capitalismo es el sistema rampante que está y ya no hay contradictores ideológicos. Entonces se vuelve mucho más complejo entender quiénes son, en términos que va a sonar terrible, pero los enemigos, ¿no? ¿Quiénes son los que nos confrontan o nuestros antagónicos? Entonces, aquí el factor comunicacional, lo hemos pensado con unos compañeros, ¿será que ya no es el cuarto poder? ¿Será que es el primero? Porque está claro, y tú lo mencionas con lo que dice Trump en campaña y también la creación de tendencias de los medios, ¿no? Generando ya a Biden como ganador, cuando pues eso tiene que tener unas fechas de aplicación del Consejo Electoral, no sé cómo se llama en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la comunicación forzando también una decisión que todavía no es legal, por eso Rusia, México, India se han reservado el derecho a todavía saludar al nuevo presidente, ¿no? Esperando que tenga el estatus claro, ¿no? Pero los medios ya están ahí movilizando. Entonces creo que es importante por eso revisar esto, ¿no? Las empresas generadoras de tendencias hacen una labor de quiebre muy fuerte y ahí lo que nos decía Iván, ¿no? Los movimientos generan sus propias estrategias de comunicación para evitar ser simplemente bombardeadas, ¿no? Y que les creen un discurso. Profe Giovanni. Sí, yo quería comentar algo precisamente, volviendo un poco a la pregunta de César sobre, digamos, cómo a veces son golpeados los movimientos sociales desde la opinión pública. Recuerdo, digamos, una coyuntura en el 2006 en donde pasó una cosa interesante y es que convergió el discurso de la presidencia y de unos sectores pues, de ultraderecha con el discurso de la izquierda, de la izquierda también radical, sobre los movimientos sociales, y era que el gobierno de ese momento decía que los movimientos sociales eran
armados, digamos que había gente armada dentro de los movimientos sociales y que la misma constitución de un movimiento social implicaba que tuvieran armas, cualquier tipo de armas. Y en ese momento también recuerdo que las FARC hacía declaraciones de otros sectores de izquierda que por supuesto que los movimientos sociales era legítimo que tuvieran armas, ¿no? Digamos, fue una cosa muy curiosa, es una discusión pues importante cuando se hacen caracterizaciones sobre los movimientos sociales, sobre, digamos, sobre la lucha armada y todos estos puntos, pero digamos que en Colombia en el 2006 hubo una convergencia ahí en donde los dos polos, digamos, la izquierda radical y la derecha más radical, convergieron en eso. Y en ese momento, digamos que también se desató a través de los medios de comunicación una andanada en donde decían los movimientos sociales pueden estar armados, ¿no? Eso, por supuesto, digamos que como son tan plurales los movimientos sociales, si un estudiante, si un trabajador quería salir, pues lo pensaba dos veces, ¿no? Podía decir, tal vez no sea tan prudente porque yo no sé muy bien qué fuerzas oscuras están detrás de eso y eso contenía la participación de la gente, ¿no? Y ha sido como una estrategia para golpear precisamente los movimientos sociales, que es ensombrecerlos, oscurecerlos, ¿cierto? Decir, no sabemos quién está detrás de ellos, porque como si fueran instrumentalizados, ¿no? Y pues sí, digamos, quería comentar eso para volver a la pregunta de César. Claro, y de alguna manera, profe Giovanni, eso ya genera mucho temor en la gente. Entonces la gente muchas veces entiende que hay que protestar, entiende que estamos en países injustos, entiende que hay mucha gente que está en situaciones de no solamente de pobreza, sino de extrema pobreza y de miseria, y no por la pandemia, sino desde hace muchas decenas de años en nuestros países. Pero sin embargo, cuando usted le dice, no, es que todo el movimiento social está infiltrado por la violencia, hay gente armada, al final van a terminar en disturbios, pues mucha gente se abstiene de unirse a la protesta o considera que la protesta siempre va a causar mal a las ciudades y demás. Miren lo interesante. En estos días una charla tenía un contrapunteo sabroso con alguien donde yo le decía, analicen las marchas de las protestas sociales, analicen los políticos. Los políticos siempre se suben los selfies marchando y diciendo, mira, aquí estoy junto a mi pueblo, sean de extrema derecha, quien sea. Pero nunca los ve uno en el momento del disturbio. Qué curioso. Es decir, se tomaban la selfie a las 10 de la mañana, pero cuando comienza lo bueno a las 6 de la tarde ya están guardaditos en sus casas todos. Pero dejan en sus redes sociales la constancia que acompañaron al pueblo. Todos. Ese es curioso. Ese tema es interesante. Profe Iván, profe Josman, profe Giovanni, eh, los movimientos sociales tienen una línea de unión, es decir, se hacen fuertes porque hay un apoyo entre todos, porque se escuchan, porque hay una unión en este momento en levantar la voz en Latinoamérica, o da la sensación de que son esfuerzos aislados y por eso muchas veces parecen perder fuerza. Cuál es la visión que tienen ustedes? Profe Iván. Sí, bueno, lo primero que me gustaría un poco retomar ciertas cosas. Los movimientos sociales, es necesario hacer una separación entre lo que es un movimiento social, que puede ser la Teletón, un movimiento social, el redondeo o el entregar, anular las bolsas de plástico en los supermercados, puede ser un movimiento social, como puede ser un movimiento social la reforma universitaria. La diferencia está en que cuando tú empiezas a disputar los espacios del poder frente al gobierno, es que se transforman en un movimiento popular. Y en general los movimientos sociales y los movimientos populares son pacíficos, tienden a la concepción de la movilización de la conciencia. Lo que persiguen es transformar o movilizar conciencias para generar formas de apoyo. Y hasta ahí uno podría señalar la diferencia y la necesidad de cómo lo que tú me hablas un poco del concepto de la violencia. Pero al mismo tiempo pasa un fenómeno interesante en América Latina, y es que la derecha ocupa la calle, aprende a ocupar el espacio que era tradicionalmente de la izquierda y ocupa la calle para expresar ideas políticas, como cuáles, por ejemplo, como las marchas por la paz, o la marcha contra la violencia, o las marchas contra el secuestro, las marchas de blanco. O sea, se empieza a movilizar desde la derecha al uso de la calle como forma de instrumentalización política. Yo me acuerdo que estuve en Nariño, en Pasto, por allá por el año 2016, 2015, y yo me acuerdo que en esta había un movimiento, cuando las FARC actuaban en las plazas, había gente que estaba
pidiendo impunidad para los militares, gente asociada a Uribe, había gente que perseguía ciertos intereses en las plazas ocupando este espacio público. Entonces esa doble dicotomía entre un espacio público ocupado por movimientos de izquierda y el mismo espacio público ocupado por la derecha genera entonces estas formas de confusión entre cómo es que se usa o no se usa el espacio público. Ahora bien, dicho esto, indudablemente que los movimientos sociales, con el Foro Social Mundial, el Foro Sao Paulo, en general existen actividades y existen encuentros continentales de los movimientos sociales y de los movimientos populares en América Latina. En estas próximas fechas, no estoy seguro si es antes de fin de año o los primeros meses del próximo año, se va a hacer un encuentro entre los movimientos sindicales en América Latina y los movimientos sociales de Bolivia, de Argentina, de Brasil. Hay una convocatoria latinoamericana ya para conjuntar el mundo del trabajo junto con los movimientos que aquí en Chile llamamos asambleas autoconvocadas o movimientos autoconvocados, que están fuera del espectro político, que están fuera de la estructura de la tradición política y que tienen un interés de constituir puentes de comunicación y puentes de unión. Se han hecho y se seguirán haciendo, producto también de esto que apareció ahora con la pandemia, la posibilidad de estar en una videoconferencia que antes nos parecía muy extraño y que desde hace un año lamentablemente ya es para muchos pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, sí, y se ve, y ¿por qué se hacen estos encuentros latinoamericanos? Porque se entiende que las luchas latinoamericanas se van encauzadas hacia los mismos objetivos, contra la minería, por el medio ambiente, contra el asesinato de las mujeres, contra la forma de la brutalidad policial, y así, lamentablemente, ustedes que son dueños de casa, la misma violencia policial es la misma violencia que nos atraviesa a nosotros acá en Chile. Por lo tanto, hacer un movimiento continental por una policía más ciudadana o por una reestructuración de las Fuerzas Armadas o en el combate con el narcotráfico, son temas que finalmente conjugan la necesidad de los pueblos por reunirse con los pueblos para poder plantear caminos y reivindicaciones conjuntas. Entonces, lo que pasa es que de repente uno no está al tanto de ese tipo de actividades. ¿Pero por qué? Porque aparecen bajo formas muy asolapadas, muy invisibilizadas, y obviamente que no hay una intención por generar que se visibilice la unión de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Eso yo lo dejaría así rápidamente. Qué interesante. Profe Giovanni. Sí, digamos que hay que recordar, digamos que hay organizaciones que tienen como objeto precisamente eso, ¿no? Ahí está COMOSOC, que es la Coalición de Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia, ¿no? Yo creo, digamos, que hay un reavivamiento también de esas discusiones interestamentales, ¿cierto? Entre gremios, donde se encuentran estudiantes, trabajadores y diferentes sectores, ¿no? Lo que ocurre es que efectivamente, digamos, por lo menos en el caso de Colombia, los movimientos sociales son muy golpeados y muy golpeados a través, pues, de la violencia, ¿cierto? De todo tipo y, por supuesto, del asesinato, ¿no? Digamos, estamos en una coyuntura en donde es de no creer, ¿no? Digamos que el asesinato de los líderes sociales, pero también, digamos, de la gente vinculada con el proceso de paz. Miren que hay una cosa interesante y es que cuando se promulga la Constitución del 91, si usted ve las cifras de violencia, el año de la Constitución y las demás, hubo un repunte de la violencia, ¿cierto? Que es como la reacción a ese proceso de democratización. Muchas veces cuando los movimientos sociales logran algún proceso, digamos, de ensanchamiento de la democracia, conforme avanza ese proceso de democratización, también la reacción hace que avance la exclusión, la violencia, como una respuesta que busca volver, digamos, a un retroceso en esos aspectos. Entonces, digamos que sí, esa lucha, digamos, esos canales de comunicación entre movimientos sociales son fundamentales, ¿no? Para acordar, digamos, agendas, para acordar efectivamente acciones, porque, digamos, a mi parecer, los movimientos sociales en este momento son quienes, digamos, logran de una manera más efectiva y más decidida resguardar la poca democracia que nos queda. Eso quería decir. Profe Giovanni me hizo acordar uno de los momentos, yo creo que más tristes de la historia constitucional y social colombiana moderna, que es la casi desaparición de los integrantes del Partido Unión Patriótica.
después de la Constitución del 91, exterminado más de 5.000 de sus integrantes en una política claramente de Estado, asesinados 2 de sus candidatos presidenciales, y tan es así, no lo estoy afirmando yo, que el gobierno colombiano fue condenado por la Comisión Americana de Derechos Humanos a pedir disculpas públicas por exterminio de Unión Patriótica. Y eso es lo que hace que muchas veces sea muy difícil cambiar la historia de este país, porque cuando usted trata de hacerlo políticamente, socialmente, cambiando realidades, realmente la respuesta es la muerte. Y también me hizo acordar el profe Giovanni unas cifras que leía en estos días sobre la violencia, digamos, los homicidios en Colombia, en una asignatura que manejo problemas económicos y sociales de América Latina. Algún estudiante lo puse a comparar varios países muy desarrollados con países latinoamericanos y nos recordaba, por ejemplo, que en Estados Unidos, que tiene 331 millones de habitantes, 331 millones de habitantes, la tasa de homicidios es de 4.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 50 millones de habitantes y la tasa de homicidios es de 24.8 por cada 100.000 habitantes. Es decir, nosotros con la sexta parte de la población norteamericana tenemos 6 veces la tasa de homicidio acá. Y nos acostumbramos a ir de la violencia. O sea, es increíble cuando uno ve cómo los medios de comunicación dicen, hemos mejorado mucho, bajamos la tasa de homicidios de este año de 25.000 a 24.000. Entonces queda como en el aire, uy, cómo hemos mejorado, ¿no? Han asesinado en Colombia 24.000 personas inocentes, casi toda gente muy humilde, casi todos campesinos, casi todos luchadores de los derechos de otros. Es decir, es increíble el manejo de la violencia acá. Profe Josman. Gracias César. Sí, no, pues qué bueno que retomas eso precisamente lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica, para recordarle también a la audiencia que esto que fue un esmero de pronto de desmovilización de las FARC y volverse un partido político hace 25 años, pues cayó en una masacre, ¿no? En la estigmatización y en la masacre del movimiento del cual apenas quedan unos pocos. De hecho, Luis Emilio Valencia, el profesor que mencionaba ahorita Giovanni, él fue el subdirector de la Unión Patriótica, o sea, era el vicepresidente después de Bernardo Jaramillo, ¿no? Y nos contaba bastante de la historia, y pues por ahí hay escritos que estarán pendientes de salir para hablar de este drama, ¿no? Finalmente yo quería, así con esta pregunta tuya que me parece súper importante y que ya la han matizado los compañeros Giovanni e Iván, es precisamente decir que los movimientos son, en tanto tienen cosas que comparten porque sienten los mismos dolores y las mismas quejas. Iván nos hablaba de la minería, el extractivismo, los derechos, y esto nos hace converger. Por eso la visión geopolítica de los movimientos sociales es importante, porque nos hace comprender que no estamos solos, que son unas visiones sentidas y compartidas en todo el continente. Y ahí aprovecho ahí para colocarte una imagen, a ver si alcanza a ver ahí, Irsa. Integración de la infraestructura regional suramericana. ¿Qué significa esto? Significa que es un plan que nació en el 2000 de integrar en infraestructura a la región. Y esta integración de la región desde la infraestructura de comunicaciones, de megaproyectos, pues le pega directamente a las comunidades. Desde ahí el IDIRSA es un elemento en el que nosotros en Sudamérica nos conectamos y conecta las necesidades de los pueblos, porque es toda una proyección del desarrollo industrial y de megaproyectos de tipo de comunicación, de tipos energéticos. Entonces, ahí podría el que quisiera revisar documentos, corredor ferroviario bioceánico, central del tramo boliviano, línea de transmisión de 500 gigabytes entre Itaipú, Asunción y Yacyretá, integración, conexión ferroviaria Paraguay, Argentina, Uruguay, etcétera. Y en Colombia, pues también corredor vial Caracas, Bogotá, Buenaventura, Quito. Entonces, pues todo esto, ¿por dónde pasa, queridos César y compañeros? Pues por nuestras selvas, y nadie dice que no se haga infraestructura, sino cómo se están pensando, ¿no? Finalmente, llamar la atención frente a tu pregunta de cómo se organizan y estas conexiones de los movimientos. A los estudiantes yo les pongo a ver en Historia del siglo XX el ciclo que se llama Revoluciones de Colores. Una revolución de colores no es un movimiento social. Los movimientos indígenas son milenarios,
los sindicatos tienen ya acuñado por lo menos un siglo en América Latina, y las revoluciones de colores son estos movimientos espontáneos que pueden sentir y compartir algunas cosas, pero tienen unos apoyos y unas intenciones efímeras, ¿no? Colocan, hacen cambios de poder, se hacen tránsitos hacia formas clásicas, pero no constituyen el sentido de los movimientos. Es importante decirle a los que nos oyen que es muy diferente una revolución de colores con todo y el nombre llamativo y un movimiento social. Lo que pasó en Europa del Este, los movimientos de colores, las primaveras árabes, las primaveras de los tulipanes, etcétera, simplemente lograban cambiar un poder e inmediatamente la transferencia era sobre un sector interesado, ¿no? Entonces, es importante también ver que se pueden organizar personas de manera espontánea, a veces tumban gobiernos, hechos que no logran hacer los movimientos en 20, 30, 50, 100 años. Miren lo que le costó al movimiento en Bolivia de los indígenas para llegar al poder en 2006 y para ahorita retomarlo, digamos, como población mayoritaria de Bolivia. Entonces, también, ¿no? Una cosa son los movimientos y otra cosa son las revoluciones de colores que se vuelven unos elementos un poquito de sospecha, ¿no? Para que lo tengamos presente porque no sabemos cuándo le toque tampoco el turno a Colombia, ¿no? Tengo una preocupación que quiero transmitirle a los tres. Eh, Tengo la clara impresión, y es algo que todos conocemos, que por culpa, entre comillas, de la pandemia y la cuarentena que conllevó y los encierros que tuvimos de muchos meses, pues sacó a la gente de las calles. Pareció quitarle un poco de fuerza a los movimientos que en ese momento eran supremamente expresivos y fuertes en toda Latinoamérica. Y por otro lado, al estar guardados y no estar en las calles, ya la gente protestando y reclamando sus derechos, por la misma pandemia, los dueños del poder, los empresarios y demás van a tener como la justificación para afectar todavía más los derechos de la gente más vulnerable. Es decir, han despedido personas, han despedido trabajadores, los aumentos de salario, lo que están manifestando los empresarios son pírricos, justificándose en la pandemia, y siempre la parte que tiene que sacrificarse es la parte débil, la parte del trabajador, la parte del campesino. Josman hablaba de infraestructura y pensaba yo en esas trochas en donde todavía tienen que nuestros campesinos sacar sus productos para trabajarlas a pérdidas. Pensaba en las inundaciones de Chocó, en el huracán de San Andrés. Obviamente, un huracán no lo puede prever uno, eso es cierto, pero lo que sí puede prever es que en 100 años nunca se le ha invertido un peso a San Andrés, entonces, ni a Chocó. Entonces, ¿cómo cambiar esas realidades sociales? ¿Cómo hacer para que estos movimientos de nuevo vuelvan a tener como esa fuerza y coherencia? Porque de alguna manera sí logran cosas importantes. Nuestros países latinoamericanos han tumbado presidentes a punto de olla y de protestas de olla, por ejemplo, en Ecuador. Qué hacer para retomar esa fuerza que tenían los movimientos? ¿Qué visión tienen ustedes de eso, profe Iván? Mira, interesante lo que estás planteando, eh, porque yo creo que lo mejor que se puede hacer es remitir a la realidad. Eh, y me parece bueno, podemos irnos de norte a sur, o de sur a norte, o bajo la geografía tradicional, podríamos decir, pero formalmente los movimientos sociales o los movimientos de los pueblos, por decirlo de alguna forma, para separarlo de un movimiento social cualquiera, pero los movimientos de los pueblos que están ocurriendo en Perú, en Bolivia, en Guatemala, la quema del Congreso en Guatemala, la salida del presidente y el movimiento social en Perú hoy, el movimiento popular hoy en Perú, demuestran, y bueno, no quiero hablar del caso chileno porque me voy a ver demasiado egocéntrico, pero técnicamente, curiosamente, o más bien, lo que yo creo es que la gente se sigue movilizando en las calles, no se percibe, no se vislumbra, no se conoce, por decirlo de alguna forma. Me parece que el caso colombiano también es emblemático, que se responde a partir de la muerte de los líderes sociales, a partir de los jóvenes en Colombia, y que nos duele en Chile, y nos duele en toda América Latina el camino que está viviendo su querido país. Pero creo que en general la gente se sigue movilizando. Siempre hay un proceso de movilización que puede ser mucho más evidente, menos evidente, pero que producto de la necesidad, de esta necesidad de crisis que estamos viviendo, donde la pandemia solo visibiliza una forma de una crisis,
pero la gente se moviliza por el hambre, la gente se moviliza por el derecho a la salud, la gente se está movilizando por la sola derecho a existir. Y en ese sentido, lo que pasa es que yo no creo que, o sea, sí hay un reflujo, hay una baja con respecto a la movilización, pero técnicamente nunca es que se ha cesado, no se ha dejado de la gente de movilizar. Y por lo tanto, la verdad es que no hay una receta mágica como para decir qué hacer para que el movimiento social pueda pasar de lo contestatario a lo emancipatorio, o a lo autorreivindicativo, o a la toma del poder, si lo queremos dejar de una forma más clásica. Si bien no hay una receta para la toma del poder desde los movimientos sociales o de los movimientos populares, sí creo que la propia necesidad de cada uno de nuestros pueblos, y por eso el tema de la geopolítica, y por eso el tema de la comunicación, porque también van explotándose esas trincheras, también se va corriendo el cerco frente a la idea de que los propios pueblos buscan sus propias formas de organización, sus propias formas de expresión y sus propias formas de difusión. Lo que yo creo que más bien, y aquí lo podríamos discutir en otro momento quizás, es cómo es que se expresa esta olla que hierve, esta cazuela, no sé cómo le dirán en Colombia, pero esta olla que está hirviendo y que se expresa en distintos movimientos regionales, locales, comunales o municipales, que donde se da esta idea de que todo el mundo se está movilizando constantemente durante todo el tiempo por reivindicaciones muy particulares. A nosotros nos llegaba la idea de las imágenes de este campesino colombiano que se está movilizando por la desmovilización de los paramilitares y la presencia militar en sus comunidades, ¿no? Por lo tanto, sí ha habido una baja en la movilización social, pero no es que no se deje de movilizar la gente, y sí sigue ocupando espacios de confrontación. Solo así explicamos lo de Guatemala, solo así explicamos la salida de la gente en Perú, solo así explicamos el triunfo de Arce en Bolivia, a partir de un pueblo que se está movilizando constantemente por sus propias reivindicaciones. ¿Qué es lo que tendrá que ocurrir? Esos mismos canales de lucha, esos mismos canales de necesidades por resolver, es que van a impulsar a los pueblos a encontrar sus propias rutas y obviamente a seguir tratando de correr el cerco en esta contradicción entre una forma de dominación económica, política, cultural, versus un pueblo que está tratando de sobrevivir. Y eso creo que no puede ser menos que admirable y meritorio en este continente que tanto sufre y que tanto necesitamos de la paz y tanto necesitamos de la justicia social para poder avanzar hacia una sociedad más equitativa y más justa, ¿no? Y más democrática, obviamente. Pero solo cierro con esta idea, ¿no? La gente siempre se moviliza, siempre está en un proceso de reivindicaciones políticas, siempre está tratando de correr el cerco de la dominación, y creo que esas mismas experiencias tendrán sus propias formas de canalización y tendrán sus propias formas de expresión. Y que si la pandemia no los pudo detener, el problema no es de los movimientos populares, el problema es de la dominación que aún con pandemia tiene que seguir con miedo de que esto no se les vaya a salir del huacal, dirían en México, ¿no? Eso, compañeros. 500 años, mi querido profe Iván y compañeros, 500 años de abandono, de la invasión española, además que estuvimos de malas, porque nos invadieron precisos españoles y lo peorcito de las cárceles de allá. Pero bueno, ese será tema de otro programa, ya lo hablaremos. Profe Giovanni. Sí, yo creo que ahí juega un papel muy importante precisamente los medios alternativos, ¿no? Los medios alternativos, eh, ese cerco de dominación del que habla Iván es precisamente también informativo, ¿no? Es un cerco informativo que los medios alternativos ayudan a romper un poco, ¿cierto? Visibilizando el problema de las personas en lo cotidiano. Por ahí veía en Facebook una frase que decía que la Colombia profunda comienza a 200 metros de cualquier alcaldía, ¿no? Que digamos que ironiza mucho esto sobre el desconocimiento que tenemos, ¿no? Sobre el país, ¿cierto? Digamos que los medios de comunicación tradicionales tienden a estar centrados en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, ¿cierto? Los sitios como turísticos y etcétera. Y creo que los medios alternativos ahí, digamos, tienen un papel muy importante de informar a la gente, de generar análisis, ¿no? Programas como estos, precisamente, digamos, cuya vocación lo que intenta, digamos, es efectivamente abrir un poco más la discusión hacia otros sectores sociales, estudiantiles, etcétera,
que le permiten a la gente, digamos, recoger una tradición y pensar pues su existencia. Eh, digamos que esos medios alternativos, también como hablamos ahora, están avanzando poco a poco hacia digamos, hacia una plataforma también de medios alternativos, ¿no? Digamos que se ha ido, es dificultoso, demorado, etcétera, pero digamos que la idea poco a poco se va posicionando, ¿no? Digamos que también han aparecido medios como Telesur, ¿cierto? Digamos que ahora podemos ver, por ejemplo, cosas de RT, ¿cierto? El canal chino en español, lo que han posibilitado las redes también es muy, muy importante. Pero sí, reiterar, digamos, que los medios de comunicación alternativos tienen el proceso de democratización y en este momento de reactivación de las marchas y de los movimientos sociales un papel fundamental y muy importante. Estaba, profe Giovanni, escuchándolo en la estigmatización tan rápida que se le dio al tema de la muerte de los líderes sociales. Recuerdo cuando comenzaron a aparecer las primeras cifras y salió un ministro de Defensa a decir que todos eran líos de faldas, que todos eran los estaban matando por líos de faldas. Y después simplemente cada vez que hay una masacre o asesinan a un líder social o han desmovilizado las FARC, el resumen es decir que es por tema de narcotráfico, que estaba en negocios ilícitos. Qué fácil es estigmatizar la muerte del colombiano. Y me acordaba mucho del asesinato de este desmovilizado de las FARC, que en ese momento olvido su nombre, no sé si usted lo recuerda, al que torturaron y que se hizo visible para Colombia, pues precisamente porque los mismos campesinos que trabajaban con él en proyectos pues constructivos de comunidad, lo querían mucho y fueron los que fueron y firmaron el cadáver y cómo había sido torturado y demás, cuando habían dicho que había sido un disparo accidental. Si no hubiera sido por la misma comunidad, esa muerte, por ejemplo, hubiera quedado seguramente impune. Entonces, realmente es un manejo complejo del tema. Profe Josman. No, pues simplemente sumar a lo que dicen los compañeros, eh, algo que puede parecer un poquito como, no sé si suene conformista, si suene demasiado atemperado y paciente, pero cuando, digamos, hacemos el contraste entre lo que es el proceso histórico colombiano y el de los otros países, siempre nos preguntamos los colombianos, ¿y por qué aquí no? Entonces, simplemente uno reflexiona y hay una frase muy bonita que dice, todo ser tiene todo el tiempo que existe y toda nación también tiene el tiempo de su existencia. Parece tautológica la noción, o sea, que se autorreferencia en sí misma, pero es que es así, el proceso histórico colombiano es singular y si nosotros vemos en los procesos históricos el tiempo que ha pasado entre el asesinato de Gaitán, año 48 y ahora, para la historia en general como esta concepción amplia, es muy poco tiempo. Y nosotros a veces nos angustiamos de ver que como que el mundo se mueve y Colombia no. Yo creo que tendrá que venir alguna generación que retome que lo importante para nosotros es mantener como tu programa un canal de comunicación que haga siempre una inspiración sobre la memoria, porque si la memoria no está perdida, pues hay esperanza en que alguien retome las ideas, ¿no? Mientras tanto, somos parte de un ciclo histórico que está latente, como dice Iván, siempre se moviliza la gente. Hay un texto de un colombiano que se llama Torres Giraldo, que se llama Los Invencibles. Son 5 volúmenes cortos que él escribió. Él estuvo en la masacre en La Manera del 1928. Lo desterraron y lo exiliaron en la Unión Soviética. Entonces, pues lo desterraron a la Unión Soviética y él allá aprendió marxismo y regresó del destierro, pues politizado eh, desde el estalinismo, ¿no? Pero digamos, se vinculó al movimiento de izquierda y escribió este libro que se llama Los Invencibles, que es la memoria de la resistencia en Colombia desde el siglo XVIII-XIX. Entonces, como dice Iván, siempre hemos estado peleando, tenemos que tenerle paciencia a la historia y seguir haciendo el esfuerzo comunicacional de transmitir estas ideas, esperando que en alguna generación, en algún momento cuaje, si ya nosotros de alguna manera no podemos hacer todo lo que estaría para el cambio, ¿no? Entonces, miren lo ingrato con respecto a lo que tú dices del guerrillero asesinado y torturado.
Las guerrillas en los años 40, 50, 60, siglo XX, querían hacer reformas mediante la revolución. Y los progresismos quisieron y creyeron en el voto, que es de la concepción tradicional del Estado Nacional Europeo, votar para cambiar las cosas. Y por el voto, por el sufragio, han llegado indígenas, han llegado sectores sindicales como el de Lula, obreros, trabajadores, pero resulta que aquí no los dejan, no los dejan. Querían hacer la revolución mediante las reformas y tampoco los dejan hacer. Estamos frente a escenarios lamentables en Colombia, ¿no? Es lamentable lo que pasó con el proceso de paz. Yo lo pongo en tiempo pasado porque me parece que ese documento, eh, aunque le dio paz a algunas regiones, mantiene núcleos calientes y sobre todo mantiene la sensación de un país balcanizado, partido y todavía con dolor, ¿no? No logramos subirnos al ciclo de la historia, no nos subimos al ciclo de los populismos de inicios del siglo XX y no nos subimos al ciclo del progresismo en América Latina, que no son las visiones más radicales ni izquierdosas, son solamente gobiernos que obran en función de repartir mejor lo que es el bien para todos, ¿no? Entonces, sería esa mi percepción, profesor. Profe Yosman, ustedes tocan temas que me hacen dar muchas ganas de hacer otros programas. Usted mencionó la masacre de las bananeras y me hizo acordar que si no fuera por García Márquez y Cien años de soledad, yo creo que el mundo y muchos, inclusive los colombianos, no sabríamos de esa masacre de las bananeras. Y me acordé que hubo una senadora que hace poquito tiempo, relativamente, dijo que eso fue un cuento, que eso no existió. Una senadora que tiene apellido, que es nieta del expresidente de la República. Esa es nuestra querida Colombia. Mientras que no conozcamos los hechos, mientras que no nos sintamos representados por quienes han levantado la voz para reclamar los derechos y demás, pues seguramente no habrán cambios fundamentales. Profesores, el tiempo en radio se nos pasa rápido, más cuando hemos charlado tan sabroso como con ustedes. En este momento del programa siempre invito a los integrantes de la mesa de trabajo, a mis invitados, primero que todo agradeciéndoles el estar acá y el haber tenido esta charla tan interesante. Siempre les invito a ustedes a enviarle un saludo y un mensaje especial a nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, a todas esas personas que ajenas a Uniminuto nos siguen en redes sociales y nos escuchan en el 1430 AM y nos siguen en el podcast de www.uniminutoradio.com.co. Profe Iván, ¿cuál sería su mensaje para todos nuestros oyentes y televidentes? Primero que nada, me parece que en la medida de que las sociedades avanzan, siempre existe la necesidad de transmitir y de comunicar. Es una cosa que viene con nosotros desde la propia fundación de la Yayala, de nuestra América más profunda, como dicen ustedes, y yo los invitaría a que reflexionaran. Los movimientos populares, los pueblos construyeron periódicos para poder educar a los pueblos de América Latina. Luego construyeron y se establecieron radios populares y radios comunitarias que abogaban por la identidad colectiva. En el caso chileno en particular, en la población La Victoria, una población combativa que tenemos acá en la capital, se constituyó un canal de televisión, una red de televisión local que transmite una noticia a contrapelo de la oficial. Y qué más decir hoy de lo que son los canales de comunicación virtual y del Internet, en donde en la medida de que la sociedad avanza, también avanzan las formas de expresión de la comunicación alternativa y que se han logrado constituir en empresas, o se han logrado constituir, no es la mejor palabra, pero se han logrado constituir en grupos comunicacionales que trascienden a lo local y pasan hacia lo nacional. Ahí hay una intención de poder pensar los medios de comunicación como trincheras reales y como formas de empleabilidad real. Y ahí es donde yo creo que habría que no perder la esperanza. Lo segundo, definitivamente, este es un tema que da para mucho, es un tema que es solo su complejidad, su amplitud, sus vericuetos, la realidad de Colombia, la realidad latinoamericana, la geopolítica en términos generales, permite hablar de un sinfín de temas que tienen por finalidad recordar de dónde venimos y lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo también, que eso es parte de sentirnos parte de una comunidad y parte de un sentido colectivo. Y finalmente, más allá de la recomendación de las lecturas o más allá de la recomendación de qué ver, primero que nada un saludo fraterno acá desde los chilenos, desde los que estamos
atentos a lo que está pasando en Colombia. Creemos que es valioso la experiencia que ustedes han llevado durante todos estos años. Lamentablemente nos duele el fracaso de que se fracasara en los acuerdos de paz desde una posición bien particular de que boicoteó constantemente el proceso de paz. Nos duele el asesinato selectivo de sus dirigentes sociales, de sus dirigentes campesinos, nos duele cada uno de las muertes que tienen en su país, y esperamos que definitivamente que ustedes, al igual que todos los países de América Latina, vayan encontrando sus propios canales de expresión y sus propios canales de ir pasando esta enorme noche oscura en la cual vivimos, ¿no? No vamos a decir quién sufre más de todos los países de América Latina, pero cada uno definitivamente tenemos las posibilidades de transformar nuestras realidades. Invito a nuestros radioescuchas e invito a la comunidad que nos está mirando por YouTube que piensen desde cómo es que es como el agua que corre entre las puertas, entre las piedras. Finalmente el agua siempre va a encontrar su canal que le va a permitir seguir avanzando. Entonces piensen en los medios de comunicación alternativos, piensen en la posibilidad de trascender sobre esos medios de comunicación alternativos, piénsenlo como un espacio real de empleabilidad, de construcción de alternativas, y bueno, nada, solo finalmente agradecerles este tiempo, agradecerles su atención para conmigo. Agradezco al compañero Josman, al compañero Giovanni, a usted, profesor César, que me haya permitido estar acá, y nada, un saludo fraterno desde este sur, que es el sur de todos nosotros, ¿no? El de ustedes también. Gracias, muy amable. Muchas gracias, mi profe Giovanni, de verdad un gusto haberlo tenido acá. Profe Giovanni, ¿cuál sería su mensaje para todos nuestros oyentes y llamémoslo televidentes en las redes sociales? Bueno, pues digamos, yo les quiero compartir como eso, unos documentos, unas referencias chiquitas sobre los que tuvieron, digamos, como impacto en mí para pensar estos temas, ¿no? Hay una película que se llama también La Lluvia, que habla sobre las luchas del agua en Bolivia, que me parece lindísima y que la recomiendo. El documental de la batalla de Chile de Patricio Guzmán, digamos que estos días estaba volviendo sobre ellos. Un libro bellísimo de Salaparta, la editorial vasca, que se llama Mi vida es mi danza del sol, que cuenta la historia de un activista, de un indio Lakota. Es un libro bellísimo de alguien que es un activista y está encerrado desde el 74, creo, desde el 74, 76. Es un libro que recomiendo, digamos, no solamente políticamente, sino desde una potencia que lo recomiendo, hay que leerlo. Y precisamente coincidimos con Josman en este librito de Ignacio Torres Giraldo sobre los inconformes, que por ahí la Universidad del Valle reeditó, pero que se puede conseguir en las librerías de viejo, que sí, efectivamente son 5 tomitos. Vamos que... el mensaje sería ese, ¿no? Que se nutran, que nos nutramos de la literatura, del cine, de los documentales, ¿cierto? Digamos, para conformar este criterio político que es tan importante a la hora de decidir, a la hora de participar, que finalmente, digamos, ayuda a que los ciudadanos, digamos, entendamos un poco mejor, digamos, las dinámicas sociales y pongamos un granito de arena en esta construcción de la democracia. Entonces, eso, y muchas gracias, profesor César. Qué buen mensaje, profe Giovanni, me encanta porque usted reta a nuestros oyentes y a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad a aprender, a crecer, cosa que tenemos que hacer todos. Qué buenos datos que nos dio. Profe Josman, ¿cuál es su mensaje final para todos nuestros seguidores y oyentes? Gracias, César. Pues bueno, a nuestra universidad, a los directivos, a los administrativos, a los estudiantes, a los profesores, retomar esa frase que acaba de decir Giovanni, ¿no? Que la Colombia profunda comienza a 200 metros después de cada alcaldía. Es una frase fuertísima. Que la Colombia profunda no comience a 200 metros de nuestra universidad, ni de ninguna universidad, y por eso es importante comprender que la universidad también no es un edificio, como nos lo ha enseñado la pandemia, pero que sí es eso, el nutrirse. Y la universidad debe estar pendiente de la excelencia académica y la memoria. Creo que el programa que tú diriges, César, es una ventana alternativa dislocada de los medios tradicionales que brinda la oportunidad a los oyentes y a los televidentes del medio digital la posibilidad de acercarse y de escuchar otras voces y otras sensaciones, ¿no? Entonces, esa sería la invitación, ¿no? A seguirse cultivando, a persistir en la memoria y a construir en la comunicación la forma en la que la memoria siga viva.
Muchas gracias, profe Josman. Como les comentaba al iniciar el programa, con este programa cerramos el ciclo de emisiones de Generación Empresa por el año 2020. Creo que desde la pandemia hemos transmitido más de 40 programas por video y por audio, y como lo comentaba el profe Iván, la pandemia nos ha dado la ventaja de tener el acceso a la tecnología, de poder tener invitados de muchas partes y regiones que de otra manera seguramente no sería muy fácil. El otro año, en el 2021, si Dios nos tiene por acá, seguramente seguiremos con Generación Empresa y trataremos de estar siempre acompañándolos y abriéndoles espacios a ustedes de formación académica, pero también sobre todo de formación crítica en el pensamiento y de una invitación constante a crecer en esa formación que necesitamos para construir nuevas realidades sociales y para ayudar a construir y poner nuestro granito de arena para que se cambien estas realidades tan complejas de nuestro país y de nuestra Latinoamérica. Un abrazo para todos, un saludo también especial ya casi de Navidad, de Año Nuevo, que el próximo año esté colmado de bendiciones y de cosas buenas, y nos vemos en el 2021 por acá en Generación Empresa, 14:30 AM, lunes y viernes 4 de la tarde, www.uniminutoradio.com.co y canal de YouTube y redes sociales de sede principal Uniminuto Radio. Cuídense mucho, un abrazo para todos.